Buenos días, querido profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que hemos visto a lo largo de estas semanas y comparte es el tema de las rocas. Primero voy a hablar un poco sobre cómo se originan las rocas, su proceso de formación, la composición y estructura que tienen y otros datos que son de sumo interés y hemos visto estas semanas y nos han mantenido interesados. Sin nada más que agregar, vamos a empezar con los procesos magmáticos. ¿Y qué pasa? Los procesos magmáticos, o al menos estas rocas, se mantienen en constante producción gracias a estos. Según lo que hemos visto en la semana anterior, en la sesión anterior, en la sesión 2, suceden dos actividades. Las zonas de subducción, bueno, esta es la zona de donde se originan las dorsales y también se produce el agua, y también estaríamos hablando de lo que es la subducción. Un breve recuerdo es de que las dorsales se conforman entre dos placas oceánicas en medio del mar del océano, y lo que pasa es que cuando se separan la corteza, los dos cortezas oceánicas, parte del magma que está impregnado por debajo empieza a ascender. ¿Y qué pasa? Que cuando entra en contacto con el agua empieza a solidificarse por la temperatura, haciendo que esto se solidifique y quede dentro de este material. Y este vendría a ser lo que son las dorsales. Y en el caso de la zona de solución, entre una placa de carácter de la corteza continental y la corteza oceánica, lo que pasa aquí es de que se levanta una corteza, la corteza continental se levanta sobre la oceánica, generando los littorales que hemos visto hoy en día. Pero ¿qué pasa? Primero acá en la zona de dorsales, este magma vendría a ser el fluido que hemos visto a lo largo de la clase pasada, pero en sí ya se sabe, como información ahorita actual, de que ese fluido genera formación de rocosas, o más específicamente rocas. Pero primero vamos paso a paso. Primero, el magma se ha solidificado acá. Este magma tiene un carácter de lava basáltica, o sea, bajo contenido en silicio, y lo que sucede es de que cuando se solidifica forman rocas basálticas, o sea, vendrían aquí a hablar sobre los gravos y también sobre el basalto. Entonces, un 80% de todo el magmatismo terrestre se consolida acá, aquí. Y aquí se originarían las rocas que hemos visto hoy en día. Pero, ahora en la zona de subducción, el 12% del magmatismo terrestre se encuentra acá. Primero, cuando sucede la zona de subducción, el agua, o sea, se sabe que aquí será un desnivel, pero el agua que está aquí se empieza a filtrar. ¿Y qué pasa? Cuando aquí se filtra, el agua se filtra, se sabe muy bien que el agua tiene un efecto de que en las rocas, o al menos en el material en el que está en contacto, baja la temperatura de fusión, provocando que sea más factible la producción de rocas, por así decirlo. Y así, en la pista de la cadena magmática, llega más a cabo la generación de rocas. Las rocas más superficiales son las rocas basálticas. Las rocas intermedias están aquí, y aquí ya viene a ser tanto solución plutónica como solución extrusiva, generando aquí soluciones como la diorita y la andesita. Y por último, aquí en el fondo se generaría lo que es las rocas graníticas, y generaría, pues como su nombre indica, en su mayoría el granito. Y bueno, y luego también estaría hablar sobre el vulcanismo interplaca, que es dentro de una misma placa, el cual, debido a puntos muy calientes, conforma e interfiere, o mejor dicho, influye en la producción de rocas cuando el magma
está en camino en la chimenea volcánica que hemos visto ya en la clase pasada. Pero bueno, entonces vendremos a ver 1, 2, 3 factores, para este caso de los procesos magmáticos, en el caso de las rocas. Bueno, y bueno, ahorita sería hablar de lo que es el siguiente. Primero, ¿qué son las rocas? Bueno, las rocas no podemos dar un sentido, una definición ahorita porque debemos primero componerlas. Y para ser específicos, todos van a ser de procesos, los minerales. Primero así empieza. Los elementos químicos que conocemos o que tenemos en constante conocimiento en la tabla periódica, tales como magnesio, hierro, silicio, oxígeno, calcio, aluminio, potasio, sodio, entre otros más, se conglomeran y forman compuestos. Compuestos que forman, o sea, para ser más específicos, elementos químicos que forman compuestos químicos, que forman, por ejemplo, el sílice o otros aglomerados de silicio, etc. Y que estos cuando se unen, ¿qué forman? Forman minerales, que se podrían considerar como las macromoléculas, pero en un sentido más simple. Minerales que se dividen en dos tipos grandes, los minerales metálicos y los no metálicos. Como su propio nombre indica, los metálicos producen lo que son los metales, que ya venían a ser los temas de lo que conocemos como el oro, el hierro, entre otros metales que ya hemos visto, pero los que más vamos a hacer en nuestro interés son los no metálicos, y que estos van a conformar y van a formar parte en conglomeración de las rocas. Entonces, el conjunto de minerales que vendría a ser las rocas que estamos en cuestión hablando. Y bueno, las rocas en este caso vendrían a ser, pues, como ya mencioné, el conjunto de minerales. Mayormente, hablando tanto sobre los minerales, pues sería que la mayoría de los minerales serían cristalinos. O sea, las rocas en el caso de los minerales son materialmente homogéneas. También tendría que mencionar lo que es estos cristales se dividen, o sea, perdón, estos minerales, como ya acabo de anticipar, se dividen en dos tipos: cristalinos y amorfos. Sin tener que escribir muchos textos, los cristalinos vienen a ser aquellos los cuales siguen un patrón de ordenamiento y pues constituyen lo que son las celdas unitarias, que ya conocemos como el caso del sistema BCC, FCC, entre otros más, y estos serían ya modelos de estructura atómica. Entonces sería que se dividen cristalinos, que los vamos a llamar cristales, que son minerales que tienen un cierto sistema de ordenamiento. Y ahora, a diferencia de los amorfos los cuales pues no hay una estructura cristalina, o sea, no hay un ordenamiento, son diferentes moléculas que no tienen un ordenamiento, están así dispersas. Esto es el caso de los vidrios volcánicos, como también los vidrios naturales, entre otros. Y a decir verdad, la diferencia en la producción, cuando se producen las rocas y se tienen los cristalinos y los amorfos, es de que a mayor tiempo de cristalización, que ahorita vamos a determinarlo, la cristalización, aquella roca a la cual le ha tomado más tiempo en que su magma se solidifique, o sea que ha sido un proceso lento, a más lento, se genera mayor cantidad de cristales. En pocas palabras, si tenemos alguna roca que nos han informado de que se ha endurecido muy rápido, entonces es de característica amorfa o de estructura amorfa. Bueno. Y de aquí viene un poco la pregunta sobre qué es la cristalización. Bueno, como ya mencioné hace un momento, según lo que hemos visto de la clase pasada,
del magma cuando se entra en contacto con los distintos agentes y se deposita tanto en el interior de la corteza como en el exterior, se solidifica, pero esta solidificación conlleva un proceso de alteración de sus partículas, no de un cambio. O sea, las rocas que vemos hoy en día, o al menos las líneas, en algún momento fueron magma, pero en un sentido atómico cambiado. Y aquí vemos lo que es la serie de cristalización de rojo. Pero si tienen que escribir demasiado, la cristalización sería hablar sobre distintos cristales que conocemos en las rocas y en distintas composiciones, pero más que nada en su estructura respecto a grupos de silicatos. Porque un dato a mencionar es de que la mayoría de los cristales están compuestos, de los minerales están compuestos de silicio. Entonces, se dirá un poco sobre ellos. Primero voy a mencionar a aquellos grupos de silicatos o ya en sí macromoléculas, por así decirlo, que venían a conformar los minerales que íbamos a ver. Entonces, antes de llegar a los minerales, vamos a hablar sobre estas macromoléculas, que son grupos de silicatos. Y se dividen en 6. Bueno, sí, en 6. Tenemos a los nesosilicatos. Los nesosilicatos son las formas más simples de los grupos de silicatos. Pero yo ahorita acabo de dibujar e ilustrar un triangulito. Pero exactamente, ¿qué viene a hacer? Cuando yo voy a dibujar un triangulito, van a hacer lo siguiente. Son silicatos. Entonces, van a ser un átomo de silicio en el centro, rodeado por un tetraedro donde en cada vértice hay un átomo de oxígeno con un signo o una carga negativa, o mejor dicho, con aniones. Entonces, al ser un tetraedro tiene alrededor 4 oxígenos. Aquí se ven 3, pero el de atrás es la cara que no se ve del tetraedro. Entonces ahí vienen a ver 4 oxígenos. Entonces, una molécula de silicio, un átomo de silicio, 4 de oxígeno, y estos van a llevar una carga. Si son 4 electrones ganados, entonces serían 4 negativos. Entonces ahí está ahí. Ahí vendrían a ser lo que vamos a dibujar como triangulitos. Entonces, volviendo al tema, en su forma más simple, conformaría lo que es individualmente los nesosilicatos, pero esos no son los únicos tipos de silicatos. El siguiente tipo vendrían a ser los solosilicatos, los cuales ya vendrían a ser un poco la unión de estas dos moléculas. Aquí se ven dos triángulos unidos, y aquí ya vendría a ser la molécula de oxígeno que corresponde para este lado como para este. Aquí está la molécula de silicio, y oxígeno. Bueno, aquí al costado vendrían a ser otro tipo, que serían los ciclosilicatos. Los ciclosilicatos vendrían a ser ya, como su nombre indica, aquellos que se asemejan a una forma cíclica de sus componentes individuales. En otras ilustraciones se relacionan con esta denominación. Yo dibujo así para que sea más fácil de dibujar, pero para ser más precisos, este es un tetraedro, otro tetraedro. Bueno, entonces aquí vienen a conformar un sistema de 6 y ahí conformarían lo que es los ciclosilicatos. Y ahorita, pues el siguiente vendría a ser los inosilicatos. Pero los inosilicatos vienen en dos presentaciones: la presentación simple o cadena simple y la presentación cadena doble. Entonces, la presentación simple vendría a ser aquellos que ya se asemejan un poco a los solosilicatos, pero aquí ya vendrían unidos de forma directa, o sea, ya están unidos bajo enlaces covalentes. Entonces, si yo a veces encuentro algunas formas que se ven parecidas, no quiere decir que
Si acá hay un tipo que se parece a este, no significa que son iguales, sino de que aquí se van a encontrar muchos de estos unidos con enlaces cercanos, pero aquí ya están unidos directamente con los electrones covalentes o con el enlace covalente. Y bueno, eso ya sería más un aspecto químico, pero lo que nos respecta ahorita sería hablar sobre los demás tipos. Este sería el de cadena simple. El de cadena doble vendría a ser una presentación un poco parecida a los ciclosilicatos, pero ya un poquito más compleja. Bueno, seguimos así. Nada más para dibujar con más detalle, lo voy a poner en un sistema simétrico para que se vea un poquito mejor. Bueno, ya estarían ahí, aquí continuaría el sistema, aquí con este mismo patrón, y aquí se repetiría así. Y se continuaría expandiendo. Bueno, alargando, mejor dicho. Entonces, lo que correspondería serían los inosilicatos de su presentación simple y presentación doble. Y ahora el siguiente tipo vendrían a ser los filosilicatos. Los filosilicatos vendrían a ser ya parecidos a estos, pero ya en una versión no solamente unidireccional, sino también hacia abajo, hacia arriba, etc. Entonces, para hacerlo más rápido, pues sería dibujado así. O sea, esto ya vendría a ser los que estoy dibujando hace un momento. Pero ya se empezarían a formar otros demás. O sea, esto viene a ser los uniones individuales, pero también abajo, pero también al costado. Básicamente el mismo que empezaría cada vez más a unir y se formarían cada vez sistemas más complejos. Y esto lo vamos a presentar después en cómo se va formando sistemas cada vez más difíciles de formar, y esta complejidad se va a ver un poco reflejada en el grado de cristalinidad que van a presentar las rocas que vamos a ver. Entonces, esta sería una versión ya casi última, pero mejor dicho, penúltima, porque la última viene después. Esta viene a ser los filosilicatos. Ahora, por último tenemos a los tectosilicatos. Los tectosilicatos, su estructura es ya más compleja, ya no es solamente de una en 2D, sino también en 3D. ¿Y por qué? Porque su unión se va a ver así. Primero lo voy a dibujar un poco. Así, 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 así. O sea, este triángulo que está mirando su pico está viendo hacia abajo, vértice hacia abajo, está unido con este de acá. Estos son los triángulos, o mejor dicho, las moléculas, pero no exactamente así como se ven, o sea, no con los mismos enlaces, o mejor vamos a usar los mismos, no, sí, también los mismos enlaces y electrones. Pero lo que quiero llegar es de que este silicato va a estar unido con otro que está por atrás, que justamente su unión, con su forma, es la que está en forma hacia arriba. O sea, aquí se ven dos triángulos como que bien cruzados, pero es porque uno está más adelante y otro está más atrás. Y ya se enseñan un poco de formas más complejas, y esto ya viene a ser los tectosilicatos. Ahora, primero, ¿qué vendrían a ser cada uno de estos? Bueno, estos de acá son una de las formas más simples de hablar sobre los cristales o hablar sobre los minerales, pero en sí estos se van a conglomerar, a juntar para formar lo que son los minerales en un sentido o grado de complejidad. Y bueno,
Lo que pasa aquí es de que algunos van a algunos van a componer de forma muy importante a los minerales en el sentido silicio, por así decirlo. Entonces, estos de acá, estos de este tipo de minerales que son llamados nesosilicatos, van a conformar algo divino en una gran proporción. Estos de acá van a conformar estos de acá van a formar al hemafrita y este otro tipo de rocas, pero lo que sí nos caminará un poco más a detalle es este y este. Este van a formar lo que es los piroxenos o piróxenos, y estos van a formar lo que es en los anfíboles. Los de acá van a formar lo que son las biotitas, y los de acá, o sea, al final los petrosilicatos, van a formar la composición de lo que son los cuarzos. Los cuarzos son, vamos a hablar más adelante, pero son el tipo de mineral en el cual más tiempo se toma en cristalizar, y esto se demuestra en cómo de tan complejo es su composición al observar sus moléculas predominantes, en este caso de petrosilicatos. Y bueno, y ahí me a dar un poco más la composición en cómo van a conformar feldespatos, etc. Pero eso lo vamos a especificar en un instante. Vamos primero a dar un espacio. Bueno. Primero sería hablar un poco de lo que son la clasificación. En como ya hemos especificado las macromoléculas que van a conformar los minerales, pues ya tocaría hablar un poco más de qué son estos minerales. Entonces, como minerales tenemos bastantes que hablar. Tenemos al cuarzo, que como ya hemos mencionado está conformado de petrosilicatos y se representa con una cúpula Z. Más que nada para abreviar, la cúpula Z va a representar a su nominación en inglés, que es quartz, cuarzo, y vendría a hablar un poco de lo que son los feldespatos. Le vamos a representar con la letra F. Luego vienen las plagioclasas. Bueno, primero las micas, donde aquí vamos a encontrar las moscovitas. Y acá van a estar los feldespatos se van a dividir en ortosas, o también llamadas feldespato potásico, FK, y también van a considerar las plagioclasas, que estas van a ser constituidas de sodio, como también de calcio. Ahora, las micas van a ser conformadas de lo que son las moscovitas, y ahora venían a ver la composición de lo que son las biotitas, los anfíboles, perdón. Bueno, luego vendría a hablar de lo que es los piroxenos, los piroxenos, y por último venimos a hablar sobre lo que es lo divino. El divino, como ya se mencionó hace un momento, es el tipo de macromolécula más simple que van a conformar nuestro grupo de minerales. Entonces, estos vendrían a ser los minerales que van a constituir gran parte y van a formar la composición directa de lo que son las rocas. Ahora, aquí veníamos a hablar ya un poco de lo que son los minerales. En un rato vamos a especificar ahora cómo estos van a conformar a las rocas ígneas. Y ahorita lo que vamos a agregar serían unos cuantos datos, como el que sería, por ejemplo, el índice de color. El índice de color viene a ser bueno, ya lo veré, pero lo que quiere decir es que el índice de color viene a ser muy influenciado por la cantidad de silicatos ferromagnesianos que van a ser muy importantes para
la presencia de algunas cosas, como por ejemplo, cuando hablamos de índice de colores tenemos 5 tipos, los cuales van a ser leucocráticos, que van a ser de un color más claro. Tenemos a los leucocráticos, que van a presentar algunas variaciones. Tenemos al mesocrático, que ya van a empezar a tener más, menos tonalidad, de más a tornar oscuro. Tenemos a los melanocráticos, que ya van a ser así, más tendiendo a ser negro. Y ya por último a los ultramáficos, que ya podrían ser colores muy oscuros, índice de color bastante bajo, o en este caso alto, perdón. Entonces, a nivel de índice de color vamos a relacionar con la cantidad de porcentaje de silicatos ferromagnesianos. Y la verdad es que desde aquí hasta acá van a presentar lo que es una cantidad que se va a ver acá. Aquí son números, o sea, primero voy a hablarles un poco de lo que son los ferromagnesianos. Aquellos silicatos ferromagnesianos son aquellos cuales en su composición también van a traer otros elementos químicos. O sea, lo que se presenta en su momento son macromoléculas constituidas única y exclusivamente por sílices, o sea, para más específico, silicio y átomos de silicio y átomos de oxígeno. Pero no solamente se van a constituir de estos, sino que también se van a constituir de, en este caso, magnesio y hierro. Pero magnesianos, ¿por qué? Porque continúan al hierro en su composición y al mismo tiempo al magnesio. Entonces, algunos se van a transformar en estas. Si encontramos una piedra que es muy oscura, en su composición debe contener, o alguna roca, en este caso la roca, que es de composición muy oscura, debe tener alto porcentaje de ferromagnesianos o de silicatos ferromagnesianos, de un 90 a un 100%. Y luego, a medida que van bajando, se van a más claro por perder o al menos tener menor cantidad de silicatos ferromagnesianos, llegando de que para el caso del melanocrático del 35 al 90%, del mesocrático del 35 al 75%, que es el eurocrático del 5 al 35%, y en el caso del oleodemocrático, donde ya pueden llegar a presentar casi cantidades ínfimas de estos elementos, del 0 al 5% de silicatos ferromagnesianos. Entonces, estos vienen a constituir los índices de color, y estos se van a ver en una relación que vamos a presentar en unos instantes, puesto de que, como ya he mencionado, la cantidad de ferromagnesianos va a influir en el índice de color que estos poseen, siendo a poseer de colores muy oscuros o muy apagados, a poseer colores ya bastante abrasivos, bastante luminosos y muy claros. Entonces, ¿esto con qué lo podemos relacionar? Bueno, como se sabe, en la sesión pasada hemos visto algunas interacciones sobre lo que es los tipos de lava, o ya para generalizar un poco más, los tipos de magma. Pero, como nos hemos visto la vez pasada, hay algunas lavas que son fluidas y algunas lavas que son viscosas, y que a su paralelo también las lavas fluidas son las de color más oscuro y las lavas claras son las de color bastante claro. Y esto no es ninguna coincidencia. ¿Y por qué? O sea, no es ninguna coincidencia que también estas tres que son bastante oscuras son llamadas ultramáficas. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, luego de que vamos a hablar un poco de la textura, pero antes de llegar a eso, la relación que vendría a ser de que a medida
que el porcentaje de ferromagnesianos que constituye su composición, mientras más grande, como ya mencioné, se vuelve más oscura. Pero la vez pasada habíamos visto lavas fluidas, lavas viscosas de colores. Y estas lavas, o al menos estos magmas claros, son porque tienen poco porcentaje de ferromagnéticos, o sea, son característicos de las rocas que constituyen de lavas, por así decirlo, de lavas, ácidas. Este viene a ser una representación gráfica de lo que son estos de acá, el magmatismo que habíamos presentado la vez pasada. Entonces aquí el volcán se iba formando, ya que tenía su camino, su ruta hacia la cámara magmática, va subiendo por la chimenea volcánica y a dar lugar a las erupciones en el caso de rocas explosivas o las formaciones rocosas en el caso de rocas intrusivas dentro de la corteza terrestre. Pero nos damos cuenta de que algunos llegaban aquí y algunos destacaban por aquí, formando, etcétera, sigues formando batolitos, formando formaciones rocosas como lacolitos, entre otros. Pero a decir verdad, aquí hay una relación entre su viscosidad y que vamos a ver más adelante entre sus formaciones. Y que a medida de que la roca se vuelve más viscosa, tiende a quedarse más abajo en zonas cercanas a la cámara magmática. Para ser más específicos, si sabemos que acá hay un límite en el cual dividimos a las zonas de baja profundidad y las zonas de mucha profundidad, para hacer una más escala, las zonas de baja profundidad y las zonas de elevada profundidad, llegando incluso a medir, como ya hemos mencionado, los 300 kilómetros por debajo del nivel de la Tierra. Estos de aquí abajo tendrían a ser muy viscosos, formando lo que son las formaciones graníticas. Y estas tendrían a estancarse aquí, en zonas muy cercanas a la cámara magmática. Entonces, esta viene a ser las más ácidas. Y esta vendría a conformar lo que es la composición granítica. ¿Qué es la composición granítica? Bueno, las rocas que se han quedado estancadas aquí por ser demasiado viscosas se denominan como composición granítica, puesto que van a formar gran cantidad de las piedras, o mejor dicho, las rocas, como lo que son el granito. Entonces, estas son muy viscosas, tienen alto contenido de sílice y son de color, como ya he mencionado, muy claro. Y luego, esta viene a ser ya las rocas que se llegan a estancar ahí. Ya acabo de mencionar su composición y en un instante vamos a darles un nombre, pero todavía vamos a llegar a una denominación más adelante. Luego, a medida que se va investigando más, algunas lavas han logrado superar han logrado superar zonas mucho más que las anteriores y no se han estancado. Han llegado aquí, pero se han decidido depositar en zonas en una muy baja profundidad. En zonas, para ser más específicos, en zonas más como islas o playas, pero de forma interna. Todavía no hemos llegado a la parte exterior que vendría a salir del volcán. Entonces, de forma interna se han empezado a depositar y estas han sido ya un poco más de carácter intermedio, porque conocemos de que las rocas, las magmas fluidas logran salir y las magmas viscosas se tienen que estancar por aquí. Enfriamiento lento, enfriamiento rápido, como vimos en la sección pasada. Pero la sección intermedia que se queda aquí vendría a formar lo que es composición intermedia.
intermedia de las rocas. Estas se componen en conformar un 25% de compuestos a base de sílice, o mejor dicho, de silicatos en su composición. Tiene una cantidad de silicatos baja. ¿Y qué hace con esta cantidad de silicatos? Bueno, al ser muy baja, pues esto va a influir mucho en su velocidad y rapidez de salida, estancándose, quedándose ahí. Pero ahora vamos a hacer un poco de la receta terrestre y vamos a ir en la parte más superior. La lava ha logrado subir, ascender. Ha logrado llegar entre el cono volcánico, que es toda la estructura que conocemos como volcán, pero en el tono magmático se comienza a consolidar, empieza ya a destruir las anteriores formaciones de magma, ya solidificadas, de destruirlas, y dependiendo de su composición en cuanto a gases y otras cosas, vamos a dividirlas en dos tipos de composición. La composición máfica, o en este caso se conoce mucho mejor con la composición basáltica. Y por último, aquellas que tienen demasiada energía y al mismo tiempo una composición que les permite enfriar demasiado rápido, van a llegar a zonas mucho más elevadas y estas van a sufrir efectos de la atmósfera debido a ¿qué? A su composición ultramáfica. Entonces estamos hablando un poco más de las rocas. La composición basáltica, como su nombre indica, forma basal. Con otras denominaciones forman tienen una composición que van a conformar parte de islas, pero por la parte inferior, en el caso del basalto, la que se han logrado depositar en el mar. Pero la parte inferior, que serían los gabros, que conformarían, como ya mencioné, la parte inferior de algunas formaciones pero tiene la formación de basalto, es muy fluida y tiene color bastante oscuro. Entonces, sería ya hablar un poco más de lo que es la composición ultramáfica. La composición ultramáfica es casi 100%, vamos a poner como 99.9% de su composición, que se basa en única y exclusivamente de silicatos. Entonces, podemos mencionar que tenemos distintas rocas dependiendo de su fluidez o viscosidad, y a partir de esta una determinada velocidad de erupción, y que se reproducen en diferentes lugares. Entonces, las que están aquí, las rocas que están aquí, vamos ahora a proceder a denominarlas. Estas son rocas ígneas. ¿Por qué? Porque nacen directamente del magma, se han solidificado y se han formado en diferentes ambientes, pero vamos a dividirlas según este ambiente, siendo este el nivel cero del terreno, los que estén aquí abajito los vamos a llamar intrusivos. O sea, aquellas rocas las cuales han sido depositadas en el interior de la Tierra sin tener que entrar en contacto con alguna parte superior para su enfriamiento y luego deposición, serían las intrusivas. Y las que estén en la parte superior las vamos a denominar extrusivas. Aquellas, como ya mencioné, al entrar en contacto con el ambiente exterior, la atmósfera, los gases que no pueden entrar por debajo de la chimenea o debajo del cono, esos materiales que tienen en erupción, las vamos a denominar extrusivas. Pero al mismo tiempo, se dice, o bueno, en teoría, esto viene a ser dos divisiones más conocidas, pero estas divisiones también se dividen en dos más cada una. Las intrusivas se van a dividir en dos rocas que van a determinar esta composición. Las extrusivas se van a dividir en dos rocas que determinan esta composición. Pero ahora las rocas de composición genética ya las vamos a denominar así. Ahora las vamos a llamar abisales.
rocas abisales, o propiamente dichas las rocas plutónicas, que hacen referencia aquí a rocas las cuales se forman en mayor parte de la corteza terrestre o en este caso del manto que las conforma. O sea, esta viene a ser una zona muy limitada, pero esta es más amplia que la hipabisal. Y la hipabisal es un nombre que acabo de mencionar, puesto de que ya no vamos a llamarles intrusivas de composición intermedia, ahora vamos a llamar hipabisales, o también se conoce como hipoabisales. La palabra abisal hace referencia a una profundidad, así que es muy fácil recordar estos nombres. Abisales, profundas, rocas profundas. Hipoabisales, hipo hace referencia a nivel bajo, entonces baja profundidad, rocas de baja profundidad. Pero todavía no hemos salido. Cuando recién salimos a la superficie y entramos a ver las erupciones, tenemos a las explosivas de dos tipos. Las explosivas de composición basáltica ya no las vamos a llamar así, ahora las vamos a llamar rocas volcánicas, o al menos las de carácter común y muy frecuentes. Porque las poco frecuentes, las que son de composición glutammática, son las rocas explosivas de composición glutammática, que ya no las vamos a llamar así. Por última vez, ahora vamos a conocer con el nombre de volcanoclásticas. Entonces hemos dividido nuestros tipos de rocas en cuatro: abisales, hipoabisales, volcánicas y volcanoclásticas. Ahora, aquí queríamos hablar un poco más de lo que es, una vez ya presentadas las rocas, hablar un poquito de ellas. Como ya he mencionado, estas rocas contienen un índice de color. Estos de aquí tienden a tener son más claras, o mejor dicho, son menos oscuras, y a medida que su composición va cambiando, las glutammáticas, al ser demasiado viscosas por este material, al ser demasiado fluidas por este material, lo que pasa es de que su índice de color es demasiado elevado, llegando a llegar casi al 100%. Entonces, podemos relacionarlas a medida que se va avanzando, cada vez tienden a tener más índice de color. Pero el índice de color no es la única propiedad que podemos hablar sobre ellas. Para hablar un poquito más de lo que son las rocas, tenemos que hablar en sí sobre la textura de las rocas. Textura de las rocas. Y ahora hasta la cuestión. Para hablar un poco sobre lo que es la textura de las rocas, como lo que es las rocas, las cuatro que he mencionado, hay que analizar unas cuantas definiciones. La textura va a depender de unos factores: el grado de cristalinidad, van a depender del tamaño del grano y van a depender de la forma del grano. Grado de cristalinidad, tamaño y forma. Estos van a componer o van a ser muy importantes a la hora de hablar de su textura y conocer un poco más a las rocas de por sí. Primero, el grado de cristalinidad viene a ser la cantidad de cristales, o al menos la formación de cristales que conlleva su textura, formando así tres divisiones: las holocristalinas, las hipocristalinas y las holohialinas. Las holocristalinas vienen a ser básicamente aquellas piedras las cuales su textura está limitada por caras cristalinas. O bueno, su composición, mejor dicho, está formada por cristales, El hipocristalino viene a ser ya que su composición, como ya hemos mencionado, hay cristales isomorfos que son comúnmente llamados vídeos. Entonces, para hablar un poquito más de los hipocristalinos, en su composición hay tanto cristales como vídeos.
Y los polvorinos no contienen ningún cristal, son pues exclusivamente vidrios. Y eso contiene una relación. Como ya hemos mencionado hace un momento, los cristales vienen a ser dados mediante un proceso de cristalización, y estos van a depender de la cantidad del tiempo que le ha tomado a la roca pues solidificarse, puesto de que si tiene más tiempo, tiene más cristales o los cristalinos, o sea, enfriamiento lento para graníticas. Enfriamiento lento genera cristales. Entonces, los cristalinos son propias de las rocas graníticas. Los hipocristalinos ya vienen a ser en su composición hay tanto cristales, o sea, a medida que se iban colocando aquí y subiendo, se iban consolidando de una forma, pero al mismo tiempo contiene vidrios, o sea, se van formando también otras deformaciones, haciendo que su estructura no sea uniforme. Estos van a ser característicos de las rocas mágicas o basálticas. Intermedias. Intermedias, pues, especiales de las denominaciones de ejemplos como las andesíticas y las, mejor dicho, las andesita y la diorita. Y las polvorinas son aquellas las cuales, pues, son, como ya mencioné, puro vidrio, y estas son características de aquellas piedras las cuales han constituido un enfriamiento sumamente rápido. Y ya vienen aquí a hablar de lo que son las extrusivas, las que son de composición basáltica, o sea, las que son el basalto, y también las ultramáficas, las que podrían considerar de poca frecuencia a la tomatita, pero en este caso ya tenemos ahí a las ultramáficas. Entonces estas vendrían a ser las tres divisiones según su grado de cristalinidad. Ahora, ¿qué textura depende? Depende de su tamaño. Para ver el tamaño tenemos los siguientes. Tenemos a la división por su textura afanítica. La afanítica, la afanítica vienen a ser aquellas rocas las cuales sus cristales son de tamaño muy pequeño, nivel microscópico. Estas rocas necesitan, para observarse de una forma muy nítida, que se utilicen microscopios, pero también se pueden hacer algunas apreciaciones con lupas. Pero estas vienen a ser afaníticas para denominar por su tamaño en el grano. Entonces, aquí tenemos cristales pequeños. Entonces aquí vendríamos a formar una roca, aquí los cristales son muy pequeños y apenas se pueden diferenciar entre ellos. Luego tenemos a las faníticas. Estas ya contienen cristales más grandes, simples, o sea, mejor dicho, visibles a simple vista, y podemos representarlos así, cristales uniformes que constituyen toda la masa rocosa. Entonces, deben ser cristales pequeños, pero aquí ya son cristales más grandes. Ahora viene una denominación siguiente, las porfíricas. Antes de llegar a las porfíricas, las afaníticas son de enfriamiento sumamente rápido. Esto vamos a relacionarlo con conceptos que hemos visto acá. Cuando la roca cuando el magma llega a subir y llega a ascender aquí arriba, tiene muy poco tiempo para enfriarse. ¿Y esto qué ocasiona? Bueno, ocasiona que el tiempo que le toma cristalizarse es muy bajo y se enfría de forma rápida, haciendo que ahora sean afaníticas, o sea que estos muy poco desarrollados, casi pequeños. Entonces, estas son características de ¿qué? De las rocas explosivas. Las faneríticas son muy comunes, son muy de casos para enfriamientos intrusivos, por no decir que constituye casi todas las intrusivas.
quizá todas, pero bueno. Tenemos a las faneríticas, que esto es un enfriamiento relativamente más rápido, o sea, perdón, enfriamiento lento. Entonces, le ha tomado tiempo a la roca almacenarse aquí y enfriarse, formando uniones, enlaces más fuertes, constituyendo elementos más complicados, como el caso del tectosilicato que forma al granito, bueno, forma al cuarzo y el cuarzo forma al granito, pero estos cristales demasiado grandes se van a poder apreciar, son más grandes, faneríticas para las intrusivas. ¿Y qué pasa cuando hablamos de dos casos que se suman? Las porfíricas son aquellos granos los cuales contienen cristales que son bastante amplios en relación a una matriz de cristales más pequeños. Los podemos representar así: cristales grandes que están inmersos en un mar de cristales sumamente pequeños, donde a los cristales grandes los vamos a llamar fenocristales y a los cristales pequeños los vamos a denominar pasta. Esas van a ser las porfíricas. Luego venimos a lo que son las vítreas. Las vítreas son muy particulares de las composiciones ultramáficas, o sea, las se enfrían demasiado rápido. Casi nada, por decir, ínfimo porcentaje de cristales, básicamente vidrio. Y todas ellas, cuando se solidifican, conforman una masa rocosa que es denominada de forma directa obsidiana. ¿La obsidiana qué contiene? Bueno, la obsidiana contiene colores más oscuros, composición ultramáfica. Y a simple vista se puede observar que pues, es de aspecto opaco, no vemos a través de ella. Pero cuando se separan en finas capas, en finas láminas, se convierten en láminas básicamente translúcidas, un poco transparentes, donde la luz sí puede traspasar. Y bueno, esas minas son las que son vítreas. Ahora tendría que hablar un poco de lo que son de la textura vesicular, y vendría a ver lo que son la estructura, al final, la estructura, ¿cómo se llama? Bueno, primero para hablar sobre la estructura vesicular. Las piedras se han formado en el magma y en su composición se han adherido burbujas de aire. Todas las rocas que hemos presentado pueden contener burbujas de aire, pero estas se caracterizan por poseer huecos o cavidades en mucha cantidad, haciendo que la piedra sea sumamente porosa, y esto haciendo que gane una densidad aparente, pues al haber muy poco volumen, pero al haber mucho volumen o una poca masa, genera una extremadamente baja densidad. Entonces, esto lo vamos a ver luego de las cuestiones físicas, pero las rocas vesiculares vienen a ser aquellas que tienen muchos vesículas o alveolos. Y por último, tenemos a las pegmatíticas. Las rocas pegmatíticas son en un caso similar a las faneríticas, pero estas rocas ya contienen cristales que empiezan a superar su tamaño de 1 centímetro, llegando a formar cristales que se ven impregnados casi en toda la totalidad de la roca. Y bueno, y ahí seguiría un poco lo que es el tamaño de los cristales. Tenemos 6 tipos. Ahora, para hablar un poco de la textura de la roca, en el caso de la forma, tenemos 2 divisiones. Estas divisiones van a tener múltiples aspectos. Tenemos las divisiones según el desarrollo de caras cristalinas en su textura, haciendo división de 3, y van a dividirse según
de su textura y van a dividirse en 4. Primero vamos a hablar sobre el desarrollo de cada cristalinas. Primero tenemos a las idiomorfos. Tenemos también a las iphidiomorfos y tenemos también a las xenomorfos. Los idiomorfos o eudiales vienen a ser aquellos que su textura está única y exclusivamente limitada de cada cristalina a un 100% o menos en el caso visual, pero también tenemos a las iphidiomorfos, las cuales pues contienen parcialmente, están cubiertas y limitadas por las cristalinas, parcialmente. Y luego ya vamos a hablar un poco de lo que es las xenomorfas, las cuales no están limitadas por cada cristalina. Ahora, esta viene a ser la primera división. La segunda división viene a ser según la forma geométrica. Entonces tenemos lo que son las formas, las rocas equidimensionales, las cuales son muy simétricas en todas las direcciones. Luego tenemos a las tabulares, las cuales contienen un mayor grado de similitud en dos direcciones. Tenemos a las prismáticas, las cuales tienen un alto grado de similitud en una sola dirección. Y por último tenemos a las irregulares, que no contienen un grado de simetría o similitud, haciendo que no contengan, y estos se consideran también xenomorfos. Al no poseer cristales, no contienen una cantidad, o así decir, similitud en un sentido u otro. Bueno. Y esta viene a ser un poco lo que son la textura de las rocas, medidas en grado de cristalinidad, tamaño y forma. Y ahorita lo que seguiría un poco hablar sería otros datos, como los que son la composición. Ahora, ¿qué pasa con las composiciones? Como ya hemos mencionado, ya conocemos un poco más sobre rocas, datos casi visuales, y ahorita se habla un poco de lo que son los cristales, para ser más específicos. Se conoce la serie de Bohm, o la serie de cristalización de Bohm. Para ilustrar un poquito lo que es un ser dialéctico, donde tenemos la siguiente división. Los polivinos, como ya hemos presentado, son los minerales que conforman las rocas, tal así lo que es el piroxeno, lo que son los anfiboles y lo que son la biotita. Pero también tenemos una formación que no es ya discontinua, sino continua, que son las plagioclasas, que dependiendo de la composición o temperatura, aquí pueden ser o altas en calcio o altas en sodio. Entonces, estas van a ser de carácter ultramáfico, estas van a ser de carácter máfico, estas van a ser de carácter intermedio y estas van a ser de carácter granítico o físico. Y bueno, esto debería ser ya básicamente rocas casi mágicas, las que hemos visto acá. Aquellas que constituyen este proceso de cristalización. Pero lo que pasa es de que aquí abajo en la parte granítica se consideran tres tipos, bueno, tres cristales muy reconocidos, minerales. Luego tenemos al feldespato potásico o también potosa, tenemos a la moscovita y por último al mejor desarrollo al cuarzo.
Este vendría a ser lo que hace David Bowie. Estas rocas de hechos minerales constituyen a temperaturas demasiado elevadas al inicio de la cristalización. Y cuando se va descendiendo la temperatura, la cristalización está llegando cada vez a su forma final. Pero bueno, como ya hemos mencionado, tenemos dos tipos muy conocidos. Algo que me salté a hablar un poco de lo que es de que las rocas de carácter físico, en este caso de composición granítica, están muy ligadas o están sumamente explicadas por una denominación, y es de que se denomina físico. ¿Por qué? Porque viene a ser la unión de las palabras feldespato y sílice, haciendo alusión de que su composición está sumamente unida de sílice y de feldespatos, y la composición máfica está unida por las palabras en latino magnesio y feo, que hacen alusión a que su composición está últimamente ligada de hierro y magnesio. Y ya ven aquí ya hay variantes de composición, viscosidad, etc. Ahora, una vez que hemos conocido ya estas propiedades de las rocas y en sí, ahora vamos a dar unos ejemplos. Tenemos las abisales o rocas intrusivas de composición granítica. La podemos llamar de rocas fésicas, las cuales constituyen al granito y su versión, o al menos su equivalente volcánico, a la riolita. El granito tiene alta cantidad de cuarzo, feldespatos, para ser específicos, feldespatos o plagioclasas en sodio, pero esta venía a ser de carácter ya plutónico. La riolita es su equivalente volcánico, y al decir equivalente volcánico hace referencia a que contiene la misma composición, solamente de que en vez de producirse y depositarse dentro de la corteza terrestre, esta roca ha sido expulsada mediante un volcán. Entonces, misma composición, pero diferente proceso de enfriamiento y deposición. Entonces, aparte de la riolita, como ejemplos volcánicos de las rocas fésicas, tenemos también a la obsidiana, tenemos también a la pumita, etc. Entonces, la pumita se sabe que tiene una bajísima densidad, sumamente porosa. Esas porosidades se forman mediante la deposición de gases o burbujas de gases dentro de su composición, y que generan, que pues tenga múltiples cavidades. Es una piedra sumamente vesicular, por así decirlo, con la composición que hemos dado hace un momento. Y luego de las fésicas tenemos a las intermedias. Las intermedias las podemos dividir, o menos tenemos como ejemplo a la riolita y a su equivalente volcánico, a la andesita. La riolita vendría a ser lo que es la decomposición intermedia, una roca hipoabisal o hipoabisales. Tenemos también a su versión andesítica, su versión extrusiva, la que surgió de un volcán y contiene pues un aspecto similar a este. Pero primero vamos a ver un poco lo que hemos visto hace un momento. Primero, estas rocas, el granito, tanto el granito como la riolita, se puede representar que se forman aquí. Se forman en esta parte de acá, y
y la otra hoja, perdón, se forma en un sentido para acá. Este es un límite casi maquinaico, o sea, se sobreentiende de que aquí se forma, cuando nos acercamos más a la superficie, hay una gran cantidad de diorita y otras variantes. Pero ahora hablamos un poco más sobre estas variantes. A medida que se va descendiendo, como el granito, hay cada vez menos composición y haciendo que haya una variación entre el granito y la diorita, haya una composición. Lo que no mencioné hace un momento es de que algunas piedras se fusionan y según me gustaría que se pasara, a veces los magmas, lo que pasa que se unen y cuando se unen forman nuevas rocas. Lo que pasa es que cuando aquí hay una variación o una unión entre dos formaciones, entre el granito y la diorita, su vecina que las separa, o al menos también la podemos decir que las une, es la diorita. Entonces, ahí tenemos más ejemplos de rocas intrusivas. Ahora, estas son las rocas, no se olviden de rocas que son más de carácter más, le ha tomado más tiempo endurecerse, entonces tiene cristales más formados, fanerítica. Y algo así con este tipo de sentido podemos denominar las siguientes. Las rocas que son intrusivas podemos denominar como faneríticas, puesto que su composición contiene mejores cristales, más grandes y más uniformes. A diferencia de la diorita, que por cierto no es muy frecuente, más frecuente es su versión intrusiva, porque cuando hablamos de lava viscosa, pues no debe ser mucho, se queda más como intrusiva. Pero bueno, el tema, estas son afaníticas. Y pues, como ya mencioné, al ser afaníticas, pues contienen ya versiones más de granos de tamaño mucho más pequeño. Granos grandes, granos pequeños. Algo así también pasa en el caso de la diorita de andesita. Aquí son la misma composición una con la otra, grasas, de calcio, sodio, ya, pero cuando aquí hablamos de que son en su versión intrusiva, son faneríticas, y eso lo podemos observar en su forma. O sea, cuando damos un pedazo, tienen granos más grandes. El caso de la andesita no precisamente es muy parecido a este. De hecho, la andesita es el caso diferente, puesto de que el resto de rocas que son extrusivas son afaníticas. En este caso tenemos el caso de la andesita, que es porfírica, o sea que tiene fenocristales sumergidos en su matriz o en su pasta. Y bueno, también tenemos como ejemplo a las rocas basálticas. Bueno, para proseguir con la ilación, máficas, las cuales estas rocas, las máficas y las ultramáficas, las máficas tenemos a las de carácter más básico, a las que son producidas de lavas muy fluidas. Entonces tenemos a lo que es el gabbro y tenemos a la aparte del gabbro, pues sería que sean pues rocas sumergidas por debajo, pero su versión, que es basalto, este es basalto, sería por la parte extrusiva. Ahora, hablar un poco de lo que es el gabbro. Estas ya son de carácter más básico, más oscuro, constituyendo un color incluso verde o oscuro, casi negro. Pasa tanto como en el gabbro como en el basalto. Entonces serían versiones ya un poquito más con índices de color más elevados. Y aquí sucede el mismo caso, son faneríticas. El gabbro es fanerítico y el basalto es afanítico.
Y las ultramáficas que tenemos a la peridotita y tenemos a la comatita. Aunque la comatita es muy poco frecuente, la peridotita de hecho lo es más, pero ahora por ejemplo, la peridotita es más indicada para hablar en su versión profunda, puesto que la comatita es muy poco vista en el exterior, muy poco sucede, muy poco frecuente. Pero la peridotita contiene colores verdes y esta se contiene mucho más, peridotita, se contiene mucho más, o su composición está más basada en olivino. Entonces, aquí venimos a hablar de piedras que están constituidas con olivino, con pioxenos olivino, también con anfíboles. Tenemos también donde entran lo que son los feldespatos, tenemos el caso donde entran la biotita, las perfecasas altas en sodio y otras más composiciones. Y pues sería hablar ahorita sobre otro tipo de hidro. Una vez que hayamos conocido ya un ejemplo de nuestras piedras, pues ahorita sería hablar de lo que son estas rocas, que son, a veces se confunden mucho con las piedras, pero bueno, estas rocas que hemos mencionado son las rocas ígneas. Luego vamos a ver un poco lo que son la formación de rocas sedimentarias y la formación de rocas metamórficas. Primero veremos a ver un poco lo que son los conceptos. Para hablar de la formación de sedimentarias, primero las ígneas sufren deformaciones y transformaciones, que más que nada unas fracturas, etcétera, lo que hace que se sedimenten, o sea, se rompen, se generan fragmentos de rocas y estos forman a hablar lo que son los sedimentos. Estos sedimentos van a conglomerarse, van a unirse, se van a depositar, filtrar en un proceso llamado la meteorización, donde se logran deteriorar por agentes externos como lo que es la atmósfera, etcétera, se deterioran y generan lo que son sedimentos. Luego los sedimentos se unen y generan lo que son las rocas sedimentarias. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y luego las rocas sedimentarias o rocas ígneas sufren un proceso llamado metamorfismo, las cuales ya son procesos ya de carácter químico y su composición empieza a cambiar y empiezan, por así decirlo, a lo largo del tiempo a evolucionar, formando lo que es la pizarra, el mármol, etc. Pero por el momento, eso lo vamos a ver luego más tarde. Nuestra prioridad del día de hoy son las rocas ígneas y su formación. Y ahorita sería hablar un poquito más de lo que son sus propiedades. Primero sería hablar sobre las propiedades físicas, hablar de las propiedades térmicas y hablar de las propiedades mecánicas. Tenemos como propiedades físicas el grado de permeabilidad, tenemos como propiedades a la gravedad específica, la gravedad específica, ¿okay? Tenemos al peso específico, también tenemos al peso específico tanto seco como saturado. Tenemos también a la permeabilidad, tenemos al grado de capilaridad, tenemos el contenido de humedad y también tenemos al grado de absorción. Luego se habla un poquito de lo que es la durabilidad y pues por último la durabilidad y por último se habla sobre la abrasividad. El contenido de humedad y grado de absorción. Bueno, habla sobre la gravedad específica, hace referencia a la cantidad de peso que hay de una roca o de sus partículas en el mismo volumen, o sea, la relación entre ese peso
de ese volumen entre el agua contenida dentro de incluso ese mismo volumen. O sea, tenemos la división entre el peso de una roca de un cierto tamaño o cierto volumen y el peso de otra roca, perdón, del agua que contenía ese mismo volumen. Entonces, esa es la gravedad específica. Ahora, el peso específico vendría a ser, o sea, aquí hemos visto ya un poco esto, sobre qué es el peso específico de la roca, el peso específico del agua, pero ¿qué viene a ser el peso específico? Bueno, el peso específico viene a ser la relación del peso que es ejercido por las rocas en relación a o sea, dividido entre su volumen, las cuales conforman. En la física es muy confundido a veces gravedad, perdón, peso específico con densidad, puesto de que el peso específico habla de la fuerza sobre el volumen, o sea, el peso como fuerza. Y en el caso de la densidad es masa sobre volumen. En este caso, cuando hablamos de fuerza y masa, vamos un poco a aclarar y vamos a denominar que lo vamos a relacionar un poco. No son iguales, pero en este caso vamos a hacerlo para el mismo tiempo. Es el peso sobre el volumen que contiene. Y en este caso se llama lo que es las propiedades de seco y saturado. O sea, peso seco sobre el volumen y el peso saturado sobre el volumen. Ahora, se un poco a lo que es el grado, perdón, antes de continuar lo que es el peso específico, es bastante amplio para rocas sedimentarias e ígneas. O sea, llegan a superar con mucho, como dato, a las rocas sedimentarias. Pero bueno, entonces, sería ahorita continuar lo que es el grado el contenido de humedad y el grado de absorción. Son parecidos, pero lo que pasa es de que el contenido de humedad hace referencia a que las rocas, al ser muy porosas, otra propiedad que tenemos que aclarar, al ser muy porosas contienen humedad y las atrapa partículas de agua en su interior. O de por sí, cuando se forman las rocas, estas es magma que sale disparado. Por ejemplo, en el caso de las explosivas, hay partículas de agua que se adhieren y se forman dentro como burbujas, pero burbujas cerradas que no tienen contacto con el exterior, formando lo que más tarde se vendría a ser el volumen de poros tanto abiertos como cerrados. Una breve ilustración sería que esta sea, por ejemplo, una piedra que posee tanto poros abiertos y poros cerrados. Ambos contienen un grado de agua contenida dentro, y eso es muy característico de las rocas, un alto contenido de porosidad, que es otra propiedad. Pero en el caso del contenido de humedad, vamos a hallar la relación entre el agua que se puede quedar atrapada aquí adentro en los poros sobre el peso de la muestra, pero seca, sin nada de agua. Entonces, esa viene a ser el contenido de humedad. El grado de absorción viene a ser un poco parecido, pero vamos ahora a forzarla a que se sature la roca. O sea, va a estar contenida, ya no solo como partículas y atrapadas de agua, sino todo va a estar. En el campo de la ingeniería esto se consigue con múltiples ensayos donde consisten en colocar y exponer una piedra en un ambiente pues, sumamente húmedo, sumamente vamos, en contacto directo con el agua, pero lo que quiero llegar es que se llega a saturar la piedra y se va para allá llegar a la absorción, se va a saturar, luego se va a restar con el peso seco y ¿cómo se consigue? El peso solamente del agua. Entonces vamos a dividir el peso del agua contenido en estado saturado sobre el peso seco de la muestra y todo multiplicado por 100. Y bueno, eso viene a ser lo que es el campo de esas propiedades, el campo de la ingeniería, que es sumamente es muy robusto, o sea, es muy necesaria saberla para los campos de ingeniería.
para que las piedras que por ejemplo se echen a colocar, por ejemplo en una muestra de concreto, no contengan demasiada agua dentro. Pero bueno, otras propiedades serían, como ya mencioné, la porosidad. En sí que estas piedras contienen muchos poros en su interior a la hora de formarse. La agresividad, las cuales es también por ejemplo la resistencia que tiene una piedra al desgaste mecánico, bueno, mejor dicho, el desgaste de fractura y fisura y fricción. Y esto es muy importante cuando se quiere taladrar y perforar algunas zonas rocosas. Esto entra mucho más en contexto, como por ejemplo cuando cuando se quiere hacer un túnel, se tiene la tuneladora y para ello tiene un grado, tiene que saber con qué materiales superar el grado de agresividad de la roca, también conocer la misma roca, qué tan agresiva es y si deja perforar, etc. Y también para la estación de canteras y macizos rocosos. Bueno, tenemos también la durabilidad, la cual representa a la capacidad de la roca de mantener sus propiedades frente a contextos de, por ejemplo, ciclos de hielo-deshielo, sin que se fracture, o agentes corrosivos, etc. Tenemos también a la capilaridad, como hemos mencionado, contiene poros, pero cuando se colocan, por ejemplo, los poros en una superficie del agua, ya sea por cuestiones de tensión superficial o el tamaño que entrega de sus poros, estos pueden tender a subir y llenando por su cuenta sin que alguna fuerza las obligue. Bueno, también tenemos la permeabilidad, que como ya mencioné es la capacidad, bueno, no la mencioné, pero viene a ser la capacidad de que la piedra que está acá puede darse el caso en el cual su superficie sea pues permeable, con otras palabras, que su superficie tenga una capacidad de retener el agua y de que no pase a través de su aire, porque a través de su aire o superficie puede dejar pasar una cantidad de agua, una cantidad que siente y una cantidad que es rechazada. Bueno, esa es la permeabilidad. Esto viene a ser un poco lo que son las propiedades físicas. Ahorita nos correspondería a lo que son las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas vienen a ser, por ejemplo, la resistencia de las piedras frente a distintos agentes, como cargas puntuales, distribuidas, etc. Y esto viene a ser resistencia a la rotura, que es la capacidad de una piedra a resistir y mantener su cohesión en sus partículas antes de que se dé la falla. Algunas poseen mucho más que otras. También tenemos a la dureza, con la cual se puede definir como el grado de penetración frente a un cuerpo frente a otro. Cuando la piedra se le entra, cuando una roca se le entra a otro material que es más duro, por un ensayo también llamado escala de Mohs, nos dice que esta piedra puede perforar a la otra, haciendo que se rompa, se fisure, se raye, etc. También tenemos lo que es la fragilidad, la tenacidad, la resistencia, muchos otros datos que hacen referencia a la cantidad de energía absorbida que necesita una piedra antes de romperse, ya que a medida de ese tiempo que va absorbiendo energía, se va deformando y no va perdiendo deformabilidad. Y luego también tenemos por último a las propiedades térmicas. Las propiedades térmicas hacen referencia a la conductividad térmica, a las térmicas. Tenemos a la conductividad térmica y también tenemos a la capacidad calorífica, puesto que algunas piedras permiten que el calor y otro tipo de energía térmica pase a través de su volumen con mucha más facilidad que otras piedras, y pues ahí viene el caso también de la fusibilidad, que datos de mucho interés. La fusibilidad es la resistencia, o al menos la facilidad, cualquiera de los dos, la facilidad que tiene una piedra a que, por decirlo así, llegue a su punto de fusión frente a un agente térmico, ¿no? Como lo puede ser la vela, soplete, etc. Y tenemos un montón de piedras que, por ejemplo, 500, 70,
880 o incluso más, 900, 100, 1100, etc., tenemos al cuarzo, que este material puede llegar a soportar y mantener su forma rígida antes de que se genere fusión parcial, etc. A 1770 grados centígrados como punto de fusión. Y esto viene a ser, por último, básicamente la convierte en una piedra que es casi infusible a la temperatura que se conoce de un suflete, haciéndolo sumamente resistente frente a, a que se derrita o a que se disgregue. Y eso debería ser un poco lo que son las propiedades y conocer un poco más a fondo lo que son las rocas en este caso ígneas, y más adelante tenemos un poco lo que son las sedimentarias, los procesos de metamorfismo, edificación, meteorización, etc. Y en cómo se va formando el ciclo de formación de rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas, y esto vendría más a ser lo que es conformando la estructura de nuestro planeta Tierra. Eso viene a ser lo que yo voy a hablar este día de hoy. Muchas gracias por